Bien, buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase de lenguaje. ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Hola, ¿cómo están? Ariana, Lady Stephanie. Vamos a ver dos disciplinas de la gramática. Hemos estado dentro de la disciplina de la fonología, que se relaciona con la ortografía, ¿no? Recuerda que los fonemas son sonidos que en la articulación se concretizan en fonos o sonidos articulados, y en la escritura se concretizan con las letras, grafías o grafemas. Bien, ahora nos toca desarrollar morfología y semántica. Morfología y semántica, al igual que la fonología, tienen el mismo objeto de estudio. Estudian a la palabra. Vamos a agregarle acá una previa. ¿Qué significa esto, no? Significa que la palabra, por ejemplo, una palabra gato, no sé, abuelitos, una palabra, ¿ya? Puede ser analizada desde diversas perspectivas, ¿de acuerdo? Desde diversas perspectivas, o desde diversos estudios en todo caso, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Desde diversos estudios. Por ejemplo, la palabra puede ser estudiada por la fonología. Entonces, ¿qué cosa estudia la fonología? Sus unidades mínimas distintivas. Entonces, la fonología estudia las unidades mínimas distintivas que nosotros lo conocemos como fonemas. ¿Ya? Lo conocemos como fonemas. ¿De acuerdo? Entonces, estudia las unidades mínimas distintivas. Recuerda que distintivas no es igual a significativa. Distintiva significa que tiene un rasgo, una característica distinta a la otra en la pronunciación. Entonces, esto nosotros lo hemos estudiado como los fonemas. ¿De acuerdo? Los fonemas. Muy bien, entonces, esto está estudiado. Y hemos estudiado un poco de ortografía, o sea, el uso de mayúsculas en el sentido de que los fonemas se representan en la escritura con letras o también llamadas grafías. Ay, Dios. ¿De acuerdo? Entonces tengo hasta ahí un primer estudio. El segundo estudio que vamos a ver el día de hoy corresponde a la morfología. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de morfología, hablamos de la disciplina, al igual que la fonología, cuyo objeto de estudio son las unidades mínimas significativas. Y a estas unidades nosotros le conocemos con el nombre de morfemas. Y vamos a terminar esta clase con semántica. ¿Qué cosa estudia la semántica? La semántica también estudia la palabra, ¿ah? Pero va a tener otra forma, ¿no? Otra forma distinta que la fonología o que la morfología. Estudia las unidades mínimas, ¿no? Con significado, o sea, estudia el significado de las palabras. Y diferente a los morfemas serían los semas. Los semas. Voy a colocar acá un ejemplo para que tú más o menos te des cuenta, porque algunos lo confunden, ¿ya? Algunos confunden.
En fonología, nosotros la palabra lo podemos descomponer de esta manera, ¿no? Por ejemplo, gatitos, ¿no? Gatitos. Lo podemos decomponer así, ¿cierto? Cada fonema, ¿no? Cada fonema puede ser descompuesto de esta manera, ¿cierto? Por eso le llamamos fonemas segmentales. Por eso le denominamos fonemas segmentales. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esta parte ustedes lo entienden. ¿Sí? Porque ya lo hemos estudiado. En este caso, ¿qué estoy haciendo? Estoy descomponiendo una palabra de acuerdo a sus unidades mínimas distintivas. ¿Correcto? ¿Sí? Porque si yo cambio esta G por una P, mira cómo cambia, ¿no? Y cambia también el significado. Ese es el valor del fonema. Cumple función distintiva porque puede diferenciar significados. ¿Cierto? ¿Sí? Bien, entonces tengo esta estructura que se puede separar de esta manera. Luego hay otra estructura que también se separa de acuerdo a los fonemas, pero por golpes de voz, conocidos como las sílabas, ¿cierto? Gatitos. Muy bien. Esto es por golpes de voz. Por eso a la sílaba se le llama una unidad superior al fonema. ¿Correcto? Ya. Ahora, esta misma palabra, gatitos, puede descomponerse en unidades mínimas con significado, llamadas morfemas. ¿Qué hago en este caso? En este caso yo encuentro la raíz de donde nace la palabra. Gatitos nace de gat, porque gatitos forma una estructura similar con gato, con gata, con gatúbela. Entonces, esa parte que no cambia, esa estructura que no cambia, se le llama el morfema raíz. O, más facilito, raíz lexema. En algunos libros lo llaman morfema lexical. Ya, muy bien. Luego lo descompongo en it. ¿Por qué? Porque esa estructura I con T que no es sílaba, presenta significado. La O también presenta significado. It presenta el significado de diminutivo. La O presenta el significado de género. La S presenta el significado de número. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya no he descompuesto de acuerdo a su, sino he descompuesto de acuerdo a unidades con significado llamados morfemas. Eso es la morfología, queridos alumnos. ¿Ya? Unidades mínimas significativas. ¿De acuerdo? Unidades mínimas significativas. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la semántica lo que va a hacer es trabajar con los semas. La semántica trabaja con los semas. ¿Qué cosas son los semas? Los significados. ¿Qué significado tiene gatitos? Ya. Entonces, la semántica dirá que gatitos equivale a animal, a felino, a doméstico, cuadrúpedo, etcétera. ¿Cierto? ¿Sí? Y un largo etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿te das cuenta la diferencia? ¿Qué dicen? ¿Alguna duda, pregunta al respecto? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profesora. Muy bien, ¿cómo estás? Buenos días. Listo. Entonces, la morfología es la disciplina lingüística que se encarga del estudio de la estructura interna de la palabra, los procedimientos de formación léxica y su objeto de estudio es el morfema. ¿Sí? Por ejemplo, esta palabra descontentos, ¿por qué está separado así, profesora?
Porque lo que tienes que hacer para separar en morfemas es, uno, ubica la raíz y de ahí descartas los demás morfemas que por tus años de estudio en la secundaria sabes que tienes la raíz, lo que va antes, prefijo, lo que viene después, sufijo. ¿Sí? Solamente que en esta clasificación que se estudia en la presa Marcos tiene que ver con la clasificación estructural. Para la gramática estructural existen dos tipos de morfemas, nada más. El morfema lexical, que tú lo conoces como raíz, y los morfemas gramaticales, que también lo puedes haber estudiado como prefijos y sufijos. Entonces, la palabra descontentos tiene como raíz contento, contenta, contentísimo. Esa parte que no cambia se le llama morfema lexical o raíz. Lo que va antes es un prefijo, pero en la gramática estructural le denominan morfema derivativo. Lo que viene después, y si estas indican género, indican número, esas se le llaman flexivos. ¿Correcto? ¿Sí? Miren, entonces, vamos a hacer un resumen de esta PPT. Primero, en esta PPT te están diciendo lo siguiente. Te están planteando lo siguiente. Que la morfología tiene como objeto de estudio la estructura de la palabra. ¿Ya? Estructura de la palabra. ¿Sí? Algunos también le dicen la forma de la palabra. Por lo tanto, también va a estudiar los procesos de formación de la palabra. Y eso tiene que ver, la forma, acuérdate, tiene que ver con el estudio de las categorías gramaticales. Tú sabes que en el castellano tenemos 8 categorías gramaticales. ¿Ya? La estructura de la palabra. Esto es lo que tú tienes que dominar para tu examen, ¿no? En el que te van a evaluar estas 3 capacidades. El alumno sabe estructurar a la palabra a partir de morfemas. Porque ya en la clase anterior has estructurado las palabras de acuerdo a sílabas, golpes de voz y ciertas reglas, diptongo, tritongo, yato. ¿No? Carpeta, fácil. No es algo complicado cuando se introduce ahí un diptongo, triptongo, yato. Ahora, en esta clase, tú tienes que saber estructurar las palabras de acuerdo a morfemas. Y de acuerdo a ello, vamos a definir las categorías gramaticales. Variables, invariables. Variables, aquellos que presentan flexivos. Invariables, no presentan flexivos. Y los procesos de formación. La derivación, la composición, la parasíntesis, la acronimia, la sigla, el acortamiento. Esos son los 3 estudios que tú, de manera teórica y práctica, tienes que desarrollar en esta clase. ¿No? Y obviamente vas a tener éxito, ¿no? Obviamente vas a tener éxito. Muy bien, profesora, me inquieta saber cómo estructurar las palabras. Ya, muy bien, para estructurar las palabras es muy sencillo, estimados alumnos. Vas a realizar 2 procesos, ¿ya? Solamente 2 procesos. ¿Cómo estructurar la palabra de acuerdo a morfemas? ¿Ya? Paso 1, ubicas la raíz. Raíz o también llamado morfema lexical. Vamos a utilizar el término de la preya. Ubica el morfema lexical. Ya, acá no te hagas un mundo, ¿ya? Simplemente, el morfema lexical, lo que yo conozco como raíz, o en otro lugar me han enseñado como la raíz, el lexema. Sí, es lo mismo, son sinónimos, son equivalentes. Y ahí, paso 2, separas los morfemas que acompañan a la raíz. Esos morfemas que acompañan a la raíz se le conoce como morfemas gramaticales. Antiguamente, si revisas libros, incluso acá también he visto, le llaman afijos, que tú lo conoces como prefijos y sufijos. ¿Ya? Entonces, tercer paso, reconoce o clasifica, ¿ya? Clasifica a los morfemas gramaticales.
clasifica a los morfemas gramaticales. Esos son los 3 pasos y tú vas a entender qué cosa es esto de separar en morfemas. ¿Ya? Ubicar la raíz, por eso ya, ahora ¿cómo ubico la raíz? Fácil, ¿ya? Acuérdate, raíz, lexema, morfema lexical son equivalentes. ¿Ya? Si te dice lexical, raíz, morfema lexema, es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. ¿Cómo lo ubico? Vas a crear la familia de palabras. Vamos con esta palabra, ¿no? Que está acá. Descontento, contento, contenta, ¿cierto? Por ejemplo, acá, ¿cuál es la palabra? Inagotable, ya, inagotable, inagotable, viene de agotar. Agotar, agoto, agoté, ya, hasta ahí. Hasta ahí ya tienes esa estructura que no cambia. Solo recuerda que hay palabras cuyas raíces son irregulares. ¿Ya? Por ejemplo, soñar, sueño. Portón, puerta. Terreno, tierra. ¿Y eso por qué, profesora? Porque ese es producto de la formación. Recuerda que en Origen y Evolución del Castellano vimos esos casos de cómo se va transformando la palabra, ¿no? Era porta, pero en Castilla decían puerta, ¿no? ¿Y por qué pasó eso? Porque los hablantes, no sé, les gusta crear nuevas palabras, ¿no? Es como si en estos momentos preguntáramos por qué la gente dice ñoba en lugar de decir baño. ¿Por qué la gente dice germa en lugar de decir mujer? ¿No? ¿Qué se les ha pasado por la cabeza? Ya? Y no solamente lo dice uno, sino que está masificado, ¿no? Entonces son procesos de formación que corresponden al uso, ¿no? Las personas lo usan, entonces queda, pues, ¿no? Queda y les gusta, ¿no? Y al otro también le gusta, es como una especie del virus, ¿no? Basta que alguien se contagie, entonces toditos ya, ¿cierto? La raíz, de acuerdo a, por ejemplo, si te piden soñar, Nicolás, ¿no? Soñar y te dan el verbo sueño, entonces te vas a la parte de infinitiva, ¿no? Soñar, la raíz hasta la ñ. Entonces sueño, la raíz hasta la ñ. Sigues los sonidos, ¿ya? Solamente sea diptongado, ¿ya? Igual que jugar, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? No hay problema. Por ejemplo, en terreno, tierra, hasta la R, ¿no? Hasta la R. ¿Ya? Te va a ayudar muchísimo, te va a ayudar el sentido común en ese momento, ¿ya? Vamos a, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya encontraste la raíz. Encontraste la raíz. Muy bien. Ahora, ¿qué hago? Segundo paso, separo los morfemas gramaticales. Profesor, ¿cómo voy a hacer acá? Ya, en este caso de los morfemas gramaticales, tú vas a continuar con ese aprendizaje que has tenido en la primaria y la secundaria. Todo lo que va antes de la raíz, prefijo. Todo lo que viene después de la raíz, sufijo. Ninel, dice Rosales, ¿no? Cristie. En pocas palabras, es la principal que ayuda a variar la palabra en ese grupo de familia. Claro, correcto, así es, Ninel, exactamente. ¿Ya? Entonces, a partir de, por eso el término también de raíz, ¿no? Raíz, generalmente nosotros lo conocemos en las plantas, ¿no? Pero a nivel figurado podemos hablar de raíz de la palabra, la raíz cuadrada, ¿no? ¿Por qué le dirán en matemáticas la raíz cuadrada? ¿No? Por ejemplo, hablando de las ciencias sociales, ¿no? ¿Cuál es la raíz del problema? Dice, ¿no? Es el origen, es la parte principal, ¿no? ¿Sí? A partir de ahí, a partir de ese origen podemos cambiar. No sé si en matemáticas también se cumple eso, no desconozco. ¿Ya? Entonces, en el caso de los morfemas gramaticales, ustedes van a separan con su aprendizaje previo, ¿no? ¿Ya? Separan los prefijos y los sufijos. Y esto tú lo sabes desde el cole, ¿no? Prefijos, los morfemas que van antes de la raíz, y sufijos, los morfemas que vienen después de la raíz, ¿cierto? ¿Sí? Prefijos y sufijos.
¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá la palabra era, ¿cuál era? Inagotable, ya, inagotable, ¿no? Entonces, yo encontré la raíz, ¿no? Que es agot, ¿de acuerdo? Ya, entonces lo que va antes es un prefijo, ¿no? Agotar, que ya se acabó, ¿cierto? Se agotaron las vacantes, se agotó el agua, acabó, ¿ya? ¿Sí? Algo terminó, ¿correcto? ¿Sí? Agotaste mi paciencia, ya se acabó. Inagotable significa que no se acaba fácilmente, ¿sí? Entonces, hable, mira. Profesor, ¿por qué acá no podría ser a y ble? Porque no es tan, ¿cómo te digo? Arbitrario, pues, ¿no? ¿Y por qué lo está separando como hable? ¿Y por qué no lo separa así, por ejemplo, también? Ah, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque en la gramática castellana nosotros nos encontramos con este morfema hable, en otras palabras, inagotable. A ver, a amar se le puede agregar el hable. A amar le podrían agregar el hable. ¿Qué dicen? A la palabra amar le podrían agregar el hable, obviamente haciendo algunos cambios, ¿no? ¿Sí? Amable, no, bueno, amarable no puede ser, pues, ¿no? Amable, correcto. ¿Ya? Y a otra palabra, así que termine en hable, amable, a soñar. De armar, armable, muy bien, soñable. A cansar, no, ¿no? Cansable no puede ser. Desconfiable, sociable, muy bien. Sí. Agradar, agradable. Ya, miren, ¿ah? Entonces, esa palabra hable, perdón, ese morfema hable, amable, hombre amable, ¿no? Muy bien, correcto. Lugar inalcanzable. ¿Cómo que está funcionando? ¿Como sustantivo o como prefijo? Hombre amable, agua inagotable, paciencia inagotable, sueño inalcanzable. ¿Cómo que funcionan estas palabras que terminan en hable? ¿Como sustantivos o como adjetivos? ¿Cómo que funcionan? ¿Sustantivos o adjetivos? Así es. Y ese adjetivo lo estoy formando a partir de un verbo. Del verbo amar, un adjetivo amable. Del verbo agotar, agotable. Del verbo confiar, confiable. ¿No? Del verbo alcanzar, alcanzable. ¿Cierto? ¿Sí o no? Ya, entonces, hable, en este caso, está creando un adjetivo a partir de un verbo. O sea, acá se aplica el término está derivando a un adjetivo. Derivar no significa que viene de otra. Algunos postulantes, tú les dices derivar, que viene de otra. No. Derivar significa que se ha creado una nueva palabra a partir de otra. Y a eso nosotros le llamamos morfema derivativo. Los morfemas que crean nuevas palabras, tú en tu cole lo puedes haber estudiado como sufijos derivativos. Pero acá en la pre tú tienes que hablar así, morfema gramatical derivativo. ¿Por qué derivativo? Porque ha derivado, ha venido de otra, no, ha venido de otra, no, ha venido de otra, no, porque viene de otra, porque viene de agotar, no, 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 ese es un dato falso. Porque ha creado un nuevo término, esa es la derivación, crear una nueva palabra.
Profesora, ¿y qué pasaría si acá tuviera una S? Ya, muy bien. Inagotables. Esta S, queridos alumnos, esa S, no está creando un nuevo término. ¿Sí? Porque sigue siendo adjetivo, ¿sí o no? Pregunto. Cuando yo digo inagotables, ¿sigue siendo adjetivo, sí o no? ¿Qué dicen? Sigue siendo adjetivo, pues, ¿no? ¿Sí? Pasajes inagotables, ¿cierto? Salidas inagotables, ya. ¿Correcto? Sigue siendo adjetivo, no ha creado una nueva palabra. Solamente le está agregando el significado de que ya no es uno, sino son varios. Entonces, en este caso, se habla de qué. ¿Cómo le clasifican a esto? A ver, sus conocimientos de la primaria y la secundaria. ¿Qué les dice? ¿Que son qué? Morfemas gramaticales, ¿qué, estimados? Tiene una F. Son flexivos. Excelente también, hijo, quien me habló en el audio. Son flexivos. Mami, ¿Cómo estás? estoy con pena. ¿Puedo ver celular? Sí. Son flexivos, ¿ya? Son flexivos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace el flexivo? El flexivo no crea, como te has dado cuenta. Lo que indica es la cantidad. Ah, profesora, eso es el accidente de número. Claro, cuando hablo de número, hablo del concepto de cantidad, singular o plural. Listo. Ahí queda. Profesor, ¿y los prefijos qué harían? ¿No? En mi concepto de la gramática tradicional, ¿qué harían los prefijos? También crean nuevas palabras. ¿Cierto? ¿Sí? Estamos hablando de la negación. Entonces también es un derivativo. Esto es lo que ustedes tienen que desarrollar. Bueno, acá he realizado el paso 2 y el paso 3, ¿ya? Por una cuestión de espacio. Separo los morfemas y el paso 3 clasifico a los morfemas gramaticales, que pueden ser derivativos o flexivos. Ustedes comprenden esto, solamente esto, lo practican, ¿de acuerdo? Lo practican y créanme que van a poder enfrentar una pregunta de morfema. Esta es la base. Obviamente tú tienes que saber la teoría, ¿no? La teoría de que qué cosa es la morfología, una ciencia cuyo objeto de estudio es la estructura de la palabra, las categorías gramaticales y los procesos de formación de las palabras. ¿De acuerdo? El morfema es la unidad abstracta y significativa de una lengua. Esa teoría tú la debes de saber. Eduardo, Manuel. Profesor, ¿y el morfema amalgama es un caso especial de flexivo? Muy bien, buena pregunta, Eduardo. Stephanie, profesora, ¿y qué tipo de derivativo sería hable? ¿Cómo que qué tipo? ¿Hay tipos de derivativos, Stephanie? Creo que no lo hay, ¿eh? Al menos que tú me digas. Tipos de derivativos. En todo caso, si es un despectivo, si es diminutivo, algo así. Nicolás, ¿no? Nicolás, no. Perdón, Stephanie, ¿no? Profesor, ¿el prefijo qué sería? Un adjetivo. El prefijo, claro, le está dando la categoría de adjetivo también, exactamente, Nicolás. Ya, Stephanie, para ayudarte, cuando tú me preguntas ¿y qué tipo de derivativo? Mira, los derivativos no tienen clases. En todo caso, yo pienso, intuyo que te estás refiriendo a qué significado está presentando, ¿no? Pienso. No sé, me desarrolles un poquito más su pregunta para poderte ayudar, por favor. Ahora. Así es, exactamente. Entonces, muy bien, esa era la pregunta. ¿Qué significado, no? ¿Qué significado está aportando? Adjetivo, ¿no? Pero, por ejemplo, en la palabra portón, Stephanie, en la palabra portón, ¿no? En la palabra portón, su raíz es hasta la T. Elón sería un aumentativo, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, pero es derivativo, ¿ya? Es derivativo.
No existen clases. Lo que te estás confundiendo es qué significa, cuál es su aporte. ¿Sí? ¿Cuál es su aporte? Manuel Eduardo, sí, al igual que en cabezón, claro, cabezón, así es. Así es, querido Eduardo, con tu ejemplo. ¿Listo, chicos? ¿Sí? Ya, entonces tienen que desarrollar esto, ¿ya? Y ahorita vamos a hablar de los flexivos amalgamas, estimado Eduardo. Ya, muy bien. Ahora, hay preguntas sobre morfema, morfo y alomorfo. Mira, el morfema de pluralidad, ¿no? El plural se puede presentar con la S o con la ES, ¿cierto? El morfema de negación se puede presentar con des, con in, con a. El diminutivo se puede presentar con it o con il. ¿Estamos de acuerdo? O sea, queridos alumnos, para indicar el plural, la negación, el diminutivo, no existe un solo morfema. Entonces, existen otras formas, ¿cierto? Existen otras formas. Entonces, para presentar un morfema, yo tengo otra representación, pero sigue significando lo mismo. A eso se le llama alomorfo. Lo desarrollo, ¿ya? Para que ustedes puedan entenderlo. Eso más o menos va así. En nuestra cabecita, porque el morfema es del habla, ¿cierto? Perdón, de la lengua que estoy hablando. En nuestra cabecita nosotros tenemos memorizados los morfemas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Eso es lo que me preguntaba Stephanie, ¿no? Por ejemplo, en mi cabecita yo tengo memorizado el significado de por ejemplo, aumentativo, diminutivo, género, negación. Luego, ¿qué más? Género, número, ¿de acuerdo? Esos están en mi cabecita. ¿Ya? Esos están en mi cabecita. ¿De acuerdo? Luego, ¿cómo se concretizan? ¿Cómo se concretizan? Por eso te dicen que el morfema es abstracto. El morfema es abstracto, mental. Por eso te dicen que es la unidad mínima significativa abstracta de la lengua. Entonces se supone que eso es lo que hemos mentalizado, ¿no? Cuando hablamos del concepto de lengua, hablamos de el sistema de signos que nosotros hemos aprendido, hemos memorizado. ¿Ah? Por eso el morfema está ubicado en este plano. Ahora, ¿cómo se concretiza? ¿Cómo concretizo la negación, el diminutivo, el género, el número, el adjetivo, el sustantivo, el aumentativo, el despectivo? ¿Cómo lo concretizo? Lo concretizo con morfos. Lo concretizo con morfos. Entonces el morfo ya no es abstracto, no. El morfo ya es concreto. Es la representación del morfema, es concreto. Ya no pertenece a la lengua, ¿no? Sino pertenecería al habla y, por ende, a la oralidad y a la escritura, ¿cierto? A lo escrito. Entonces, ¿cómo se concretiza el morfo de negación? El morfo de negación se concretiza según lo que hemos visto en la PPT anterior, por ejemplo, con in, por ejemplo, con des, de honesto, deshonesto, de legal, ilegal, o con a también, de teo, ateo. ¿De acuerdo? Entonces tengo estas formas de concretización. In, des, o con la i, ¿ya? O con la a. ¿De acuerdo? Muy bien, ese es el morfo. Espero que me estén entendiendo. ¿Ya? Y por este lado, el alomorfo. El alomorfo también es concreto, está en la escritura, es igual que el morfo. Pero ¿cuál es la diferencia? En que el morfo viene a ser una variedad del morfo. ¿Cómo?
Por ejemplo, si yo tengo la palabra culto y me piden la negación de culto, su negación inculto. ¿Correcto? Inculto. ¿Sí? Ahora, pero si me piden la negación de honesto, no puede ser inhonesto, ¿cierto? ¿Cómo va a ser? Deshonesto. ¿Ya? Y en este caso, estimados alumnos, estoy empleando el mismo significado. ¿Ya? Empleo el mismo significado. ¿Sí? Empleo el mismo significado. Negación, negación, porque estos están acá, pero se representan de manera distinta por una cuestión ortográfica. Eso es un alomorfo. Un alomorfo presenta el mismo significado, pero diferente representación. El mismo significado, pero diferente representación. Eso es un alomorfo. Para que exista alomorfo en una oración, tiene que estar representado de manera distinta. A ver, no sé si me dejé entender. Espero que sí. Si desean capturar pantalla, háganlo. No tengo muchas. Ah, ya. Ya, un ejemplo de qué, Nine, de alomorfo. Ya, correcto, de alomorfo, ya, muy bien. Ya, correcto, ya, muy bien. Ya, miren, por ejemplo. Ustedes tienen esta pregunta número 2 de tu boletín. ¿Ya? La pregunta número 2 de tu boletín. En la pregunta 2 del boletín, dice las diferentes concretizaciones de un morfema. ¿Cuál es la concretización de un morfema? El morfo. ¿Ya? Porque en nuestro cerebro está el significado. En nuestro cerebro no está almacenado in, des, y. No. En nuestro cerebro tenemos los significados, ¿no? O sea, los morfemas, ¿no? Por ejemplo, negación, diminutivo, género, número, adjetivo, sustantivo y así. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo concretizamos? Esos son los morfos. ¿Ya? Ahora, los morfos son la concretización. Pero dice, las diferentes concretizaciones, ¿ya? Se llaman alomorfos. ¿Cómo las diferentes concretizaciones? Por ejemplo, a ver, yo te pido, a ver, Eduardo o Cristier, ¿no? Y todo el salón, ¿cuál es el número de la palabra mesa? Uy, facilito, profesor, mesas. Muy bien. ¿Y cuál es el género de camisa? Facilito, profesor, camisas. Ya, muy bien. En esta, si tú haces la separación, esta S indica plural. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. En camisa, la S indica plural, ¿cierto? Ese es plural, plural. Pero si te das cuenta, esta es la misma concretización. ¿Sí? SS. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, aquí no hay alomorfos. Para que exista alomorfo tiene que ser diferente concretización. Como por ejemplo, si yo tengo la palabra café, ¿cuál es el plural de café? Cafés, profesora. Muy bien. ¿Cuál es el plural, por ejemplo, de pantalón? Pantalones, profesora. Ya, y ya perdería la tilde porque sería grave, ¿no? Pantalones, claro. ¿Correcto? ¿Sí?
Ahora, ¿cuál es su plural? La S. ¿Cierto? ¿Cuál es su plural? La S. Muy bien. ¿Cuál es el plural de pantalones? ¿La S? No. A ver, ayúdenme acá. ¿Cuál es el plural de pantalón? ¿Cuál sería el plural? La E con la S, ¿cierto? Ah, ¿sí? Porque todos los sustantivos que terminan en consonante, todos los sustantivos que terminan en consonante, se le agrega el morfo ES. Haz la prueba. Plural de flor, flor, flores. Nadie dice flores, ¿cierto? Plural de mantel, mantel. ¿Mantels? No, manteles. Ah, ya. Entonces, en este caso sí hay alomorfo. ¿Por qué? Aquí lo represento con S, lo concretizo con S y aquí lo concretizo con ES. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, a eso se le llama diferentes concretizaciones. Entonces, aquí sí hay alomorfo. Sí hay alomorfo cuando son diferentes representaciones. Aquí, en mesas y camisas, no hay alomorfo. ¿Por qué? Porque se están concretizando con la con el mismo morfo. Para que haya alomorfo tienen que ser diferentes concretizaciones. ¿De acuerdo? A ver, por ejemplo, miren, la palabra perros, el plural S, ¿no? ¿Sí? Y papeles, de papel, papeles, ¿no? El plural ES. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ya. ¿Listo? ¿Sí? Ya. Mira. ¿Te das cuenta? Presentan alomorfos de plural, claro, porque uno es con S. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí? No, el celular de Camuchita. Está abajo. Ahí. Chicos, un segundito, ¿ya? Ya, chicos. A ver, disculpen la interrupción. Entonces, les decía, los alomorfos no solo presentaban, no, Nicolás, todos los significados que se presentan de manera distinta. En negación, en género, en número, en género también hay, ¿eh? Vamos, les voy a presentar ejemplos. El morfema plural. Tomando como referencia lo aseverado, identifica la alternativa donde se emplean alomorfos de negación. Ya, acá, te está pidiendo sobre los de negación. ¿Ya? Ricardo le dijo que no sea imprudente. De prudente, imprudente. Acá no habría alomorfo, porque para que haya alomorfo, ¿cuántos debe de haber? 2. Esto lo descartarías, no es la clave, descartado. La inestabilidad que sentía era injustificada. De estabilidad, inestabilidad. Correcto. Negación. De justificar, injustificado. Negación. Te pregunto, ¿podría ser alomorfo? No, mis. No es alomorfo. Son iguales. Tienen que ser Son diferentes. iguales. Así es, muy bien. Entonces, el despido fue calificado como ilegal e injusto. De legal, ilegal, ¿cierto? De legal, ilegal. Ya está. Muy bien. Por favor, su audio, si no van a hablar. Injusto. De justo, injusto. Ahí no hay balde.
El mundo. El mundo. El mundo. El mundo. Dile que sube su gente. Ya me está vomitando y yo estoy bajando. Mami, ¿quieres pirulina? Sí, claro. Sí, coño. Sí, bien. Llévate eso también. Ay, chicos, disculpen, sino que uno de mis hijos está un poco mal. A ver. Ya, chicos, a ver. No tiene que ver dos prefijos iguales. Claro, claro, no tienen que ser diferentes. Ya, buena pregunta, ya. Miren, acá en cafés, ¿por qué sí hay alomorfos? Porque son distintos, queridos alumnos, son distintos. Ya, gracias. Acá son distintos, ¿ya? Acá son distintos. Acá es S y acá es ES. ¿Ya? Son distintos. Acá es S y acá es S. Ahí no hay alomorfo. Para que sean alomorfos, acá te lo dice, diferente concretización. ¿De acuerdo? Diferente concretización. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Diferente concretización. ¿Sí? ¿De acuerdo? En cambio, mira acá, inestabilidad se representa con in. Es negación, pero se representa de manera igual. ¿Ya? Esto no es alomorfo. Para que sea alomorfo dice diferente. Ilegal, injusto. Ah, acá sí, pues ya no son iguales, ¿no? Acá uno es con i y otro es con in. Es así. Imposible, de posible, imposible. De posible, imposible. ¿Ya? De posible, imposible. ¿No? Muy bien, ya mira. De parcial, imparcial. Porque esa es la forma, estimado Nicolás. Son diferentes porque tiene que ver con la ortografía. ¿Ya? ¿Sí? Porque tiene que ver con la ortografía. No todos se forman de la misma manera. ¿Correcto, Manuel? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Listo, ¿sí entendieron? La B, ¿por qué está mal? La B, ¿por qué está mal? Porque son iguales, Nicolás. In e in. In e in. Porque son iguales. Para que sea alomorfo tienen que ser diferentes. Por ejemplo, alguien me preguntó, ¿no? Pero profesora, ¿por qué son diferentes? Son diferentes por normativa, pues, ¿no? ¿Qué te dice la teoría? Si un sustantivo termina en vocal, se pluraliza con S. Pero si un sustantivo termina en consonante, se pluraliza con ES. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí lo entienden? Sí, profesora. Sí, genial. Ya, listo. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, profesora. Ya, Sí, muy profesor. bien. A ver, vamos a practicar con la pregunta número 4, ¿ya? De tu boletín. A ver, pregunta número 4. Nicolás dice, o sea, siempre para que haya un alomorfo debe... Así es, estimado Nicolás. Así es, esa es. ¿Ya? Esa es. ¿De acuerdo? Tienen que haber diferentes. Mira, la pregunta número 4 también es una capacidad que ustedes tienen que desarrollar. ¿Ya? ¿Sí? En la 4 te dice, la segmentación morfológica consiste en separar las unidades mínimas significativas de una palabra. Correcto. ¿Ya? De la segmentación morfológica de las palabras desconocido y derivados, es correcto mencionar ¿qué? A ver, ¿qué cosa es correcto mencionar? De las palabras desconocido y derivados. ¿Es correcto mencionar qué? A ver, vamos a ver. ¿Qué tienes que hacer? Lo que te he enseñado. ¿Sí? Desconocido. ¿Cuál es su raíz? Viene de conocer, ¿cierto? Entonces, separarías así. Desconocer. Ya, este it indica adjetivo. La o indica género. Así es. ¿Ya lo separaste así? ¿Sí? Ya lo separaste así. Correcto. Y la otra palabra es derivados. Derivados, de derivo, derivar, derivé, la raíz, deriv, ¿no? Hasta ahí. Ad indica adjetivo. La O indica género. La S indica número. Algunos van acá a cuestionar, ¿pero por qué la id? ¿Por qué no es ido? Genera cualquier palabra, así como te planteé el ejercicio al inicio de clase, por ejemplo, de agotable, otra palabra que tenga hable, amable, considerable, soñable, injustificable, ¿cierto? Ya, entonces estoy generando adjetivos, ¿cierto? Lo mismo acá, desconocido, estoy generando adjetivos, derivado, adjetivo, derivado, amado, cansado, ¿no? Son adjetivos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, esta que va antes se le llama prefijo, ya, muy bien. Pero la clasificación de la gramática estructural que te dice, los prefijos son morfemas gramaticales derivativos, ¿de acuerdo? Los prefijos son morfemas gramaticales derivativos, ¿ya? Derivativos. ¿De acuerdo? Los que indican adjetivo, aumentativo, despectivo, diminutivo son derivativos. Adjetivos, Cristier, adjetivos, adjetivos. ¿De acuerdo? Indican adjetivos. Derivado, de derivar, derivado. De amar, amado. De soñar, soñado. De clonar, clonado. De vivir, vivido. De conocer, conocido, ¿no? Muy bien. También gracias a ustedes por las preguntas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en el caso de la O, ya no es ¿cómo se dice? Derivación, sino sería una flexión de género. ¿Ya? Claro, género. Y esta es número. Ahí está. Ya lo tienes. ¿De acuerdo? Ya. A ver, ¿qué dice acá? Ambas carecen de morfemas flexivos y de número. Falso. ¿Cierto? Presentan morfemas derivativos de negación. A ver, solamente uno, ¿no? De negación solamente uno. Presentan los dos. Falso, ¿cierto? Falso. Des, id y ad son morfemas derivativos. Correcto, esta sería la clave. ¿Cierto? Y sus lexemas admiten únicamente derivación. Falso. También admiten flexión. ¿Cierto? Sí, admiten flexión. Profesora, cada vez que usted utiliza la palabra morfemas gramaticales flexivos, solamente lo relaciono con accidentes gramaticales. Excelente. Estás comprendiendo, estás aprendiendo, ¿ya? Como accidentes gramaticales. Nada más lo vas a representar así, como accidentes gramaticales. ¿Sí? Todos los flexivos indican accidentes gramaticales. Allá, entonces para eso tú tienes que dominar algo muy importante. En el castellano nosotros tenemos dos grupos de categorías gramaticales. Las categorías gramaticales variables y las categorías gramaticales invariables. ¿De acuerdo? Tengo dos, ¿sí? Las variables
aceptan flexivos, presentan morfemas gramaticales flexivos. ¿Qué cosa es eso? Accidentes gramaticales. Las invariables no te aceptan flexivos. No aceptan flexivos. En su estructura nunca debe haber un flexivo. Y si lo hay, sería incorrecto. Desde primaria tú sabes que los que tienen flexivos o accidentes gramaticales son los sustantivos, ¿cierto? Son los sustantivos, los determinantes, los adjetivos, los pronombres y los verbos. ¿De acuerdo? Los que nunca te aceptan flexivos, ¿quiénes son? Las preposiciones, las conjunciones y los adverbios. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Esto tú lo sabes, sí o no? ¿Sí? Y si no lo sabes, lo tienes que aprender ya, urgente. Si es la primera vez que los escuchas, hay que aprenderlos de manera urgente. ¿De acuerdo? No, profesor, así lo sabemos. Correcto. A ver, los sustantivos, ¿qué accidentes presentan? ¿Cierto? ¿Sí? ¿O me equivoco? Género número, ¿cierto? Los determinantes, género número. Los adjetivos, género número. Por eso es que te enseñan concordancia nominal. Cuando te dicen concordancia nominal, igualdad en género y número entre sustantivos, adjetivos y determinantes. El pronombre tiene género, tiene número y un accidente más, el de persona. El de persona. ¿De acuerdo? En el caso del verbo, a ver, los leo. ¿Cuántos accidentes tiene el verbo? El verbo, en primer lugar, no tiene género. ¿De acuerdo? Si alguien me dice género, no ha aprobado ni primaria. ¿De acuerdo? Género, no. Número, persona, tiempo, modo y aspecto. Tiene 5 accidentes, estimados alumnos. Entonces, se supone que este conocimiento tú lo tienes que saber. ¿Ya? Por ejemplo, cuando estoy analizando un sustantivo, puede haber flexivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Estos de acá, las preposiciones, las conjunciones, los adverbios, no tienen accidentes. Nunca te van a aceptar accidentes gramaticales. ¿Entendido, queridos alumnos? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Hagan preguntas. Este es el momento. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Hasta ahí? ¿Me escuchan, no? Sí, profesora. Sí, profesora, que escuchamos. Ya, correcto, entonces. Ya, entonces, avanzo. Pregunta 3 de tu boletín. A ver, pregunta 3 de tu boletín. ¿Qué dices? Pregunta 3 de tu boletín. Así es, Nicolás. ¿Sí? Pero también pueden ser determinantes, ¿ah? Si yo digo pocas personas, y te das cuenta que hay pocas personas, ahí te das cuenta cómo presenta, ¿no? Nicolás, pero mira acá, es que ya no sería adverbio, querido. Ya no sería adverbio. ¿Qué cosa sería? Buena pregunta, ¿eh, Nicolás? Muy buena tu pregunta. Ya no sería adverbio. ¿Qué cosa sería? Determinante. A veces funciona como adverbio, a veces funciona como determinante. Si funciona como determinante, Miss, poner la pregunta anterior. Claro, acá, este de acá. Es buena tu pregunta, Nicolás, ¿no? ¿Sí? Nicolás fue. Ya. En este caso, querido, en este caso, esta sería determinante. Es determinante. ¿Cuándo es adverbio? Ahí tienes que saber un poco de teoría del adverbio, ¿no? ¿Qué dice del adverbio? El adverbio es una palabra invariable, ¿no?
Entonces, ¿cuándo funciona como adverbio? Funciona como adverbio cuando no está acompañando, ¿cómo se llama? Perdón, cuando no acompaña el sustantivo, ¿no? Cuando no acompaña el sustantivo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo digo, comió poco. Poco. Ayer comió poco. Ah, ya está. Ahí, pues, ¿no? Ahí es adverbio. O ella, poco. Ella es poco amable conmigo. Ella es poco amable conmigo. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Mira, ¿te das cuenta la diferencia? Ya. Comer es verbo. Poco, adverbio. Amable es adjetivo. Poco es adverbio. ¿Mm? Ahí está el asunto. Los alumnos tienen que haber salido del cole sabiendo esto. En la pre, la mayoría de docentes asume que ustedes ya lo saben, ¿no? Y corren, ¿ya? A ver, vamos a ver acá. Sí, que estamos en un ciclo súper archi intensivo, nos falta semántica. ¿Ya? A ver, veamos por acá. Entonces, eso, profesor, ¿y esto lo puedo superar? Claro. ¿Yo qué te recomiendo? Que te memorices el inventario de estas. Tienes que memorizarlo. Si en el cole no te han enseñado ello a memorizarlos, estamos a tiempo. A ver, en el español existen palabras cuyos lexemas admiten flexión, o sea, flexivos. A ver, ¿qué palabras admiten flexivos? Ya lo sabes, sustantivo determinado, pronombre, verbo. Ya, presente variaciones, ya, muy bien. A estas se les llama variables, correcto, muy bien, entendido. Asimismo, existen palabras como los adverbios, las preposiciones, las conjunciones que no acepten dicha flexión, pero por lo que son invariables. Ahí está. Lo que te acabo de explicar, ¿no? Las invariables no aceptan flexión. Según esta afirmación del enunciado, durante el verano los estudiantes repasarán y practicarán constantemente los temas que aprendieron en su etapa escolar. Se puede aseverar lo siguiente. A ver, en este enunciado, en este de acá, la voy a marcar con verde, ¿ya? En ese enunciado, ¿ya? 12 palabras variables. ¡Wow, profesora! ¿Cómo hago esto? Ya. ¿Quiénes son variables y quiénes son invariables? Invariables son las preposiciones. Durante es una preposición. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, durante. El es artículo, verano sustantivo, artículo, sustantivo, verbo. La I es una conjunción. ¿Ya? La I es una conjunción. Verbo, constantemente es un adverbio. Artículo, sustantivo, el que es un pronombre relativo, invariable. Verbo, en, preposición. Determinante, sustantivo y adjetivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuántas variables hay? A ver, cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En efecto, son 12 palabras variables. ¿Ya? Son 12 palabras variables. 12. Este es correcto. Durante y qué son invariables. También es correcto, son invariables. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Presenta 4 invariables. Falso. ¿Cuántas invariables son? 1, 2, 3, 4, 5. 4 no son 5. La palabra él y su son invariables. No, determinantes. Él y su son determinantes, son variables. Falso. Profesora, eso se resuelve rápido si es que yo he aprendido las categorías gramaticales. Así es. Si no sabes categorías gramaticales, ahí va a ser un problema. Ya, ahorita voy a dar una explicación ahí. Ya, ahí voy a dar una explicación. En el caso de los pronombres, existen ciertos pronombres que son invariables. No todos los pronombres son variables. ¿Ya? Entonces acá, dato. Existen
pronombres invariables. ¿Ya? Existen pronombres invariables. ¿De acuerdo? Existen pronombres invariables. Entonces, ¿cuáles son los pronombres invariables? Los invariables son los que no tienen accidente. Por ejemplo, el yo, el nadie, el tú, el conmigo, el contigo. ¿Por qué? Porque no los podemos flexionar. Y los pronombres relativos, ¿qué? ¿Quién sí se puede flexionar? ¿A quién? ¿A quiénes? ¿Dónde? ¿No? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De acuerdo? Entonces, estos que no cambian como pronombres, van a ser considerados como invariables. ¿De acuerdo, queridos alumnos? ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Aprendieron? ¿Todo bien? Ya. Entonces, tú a tus, claro. Miss, ¿puede poner la PPT antes, por favor? Claro. ¿Esa? Ya, ¿listo? Listo. Nicolás, es que tú sin tilde, tú sin tilde es determinante posesivo. Y tú con tilde es pronombre. Diferencia, por favor. Rodrigo, ¿tiene algún nombre el error de variar estas palabras como el decaísmo? No, no tiene nada que ver, Rodrigo, con el decaísmo. No tiene nada que ver. El decaísmo es utilizar la preposición de antes del nexo que en oraciones que no tienen que ver, ¿no? Por ejemplo, creo que, esa es la oración, ¿no? Creo que lo lograrás, pero algunos dicen, creo de que lo lograrás. Aquí tienen la clasificación de los morfemas, lexical o raíz, gramatical, el flexivo, el derivativo. El flexivo, lo que me estaban preguntando hace un momento, los simples y los amalgamas. El amalgama lo vas a encontrar solamente en el verbo. Ahora, ¿por qué le dicen simple? Mira, si te das cuenta en este cuadro, simple es porque el género se expresa en un morfema y el número en otro morfema. O sea, sus accidentes por separado. En el caso del verbo, no, chicos. En un solo morfema tiene 5 accidentes. Por eso le dicen amalgamar, significa juntar. ¿Ya? Significa juntar. Entonces, cuando ustedes están ante un verbo, ¿ya? Ustedes tienen que hacer lo siguiente. Primero, el alumno tiene que saber diferenciar un verbo de un verboide. Eso es lo primero que tú tienes que saber diferenciar. Un verbo es que está conjugado. Un verboide es que no está conjugado. Eso es lo primero que tú tienes que saber. ¿De acuerdo? El verbo tiene accidentes. ¿De acuerdo? El verboide no tiene accidentes. No está conjugado. Por eso no tiene accidentes. ¿Ya? Entonces, desde el cole tú sabes conjugar. Desde el cole tú sabes que existen 3 tipos de verboides. Los que tienen la terminación ar, er e ir. ¿Sí? ¿Cómo los llamas? Los que tienen la terminación ado, ido, to, so y cho. ¿Cómo los llamas? Los que tienen la terminación ando y endo, muy bien, excelente. Y yendo, ¿cierto? Ya, muy bien. ¿Sí? En cambio, el verbo que tiene accidente nunca termina, nunca tiene esas terminaciones. Jugar es verboide. ¿Ya? Juega sí es verbo. ¿No? Soñar, ar es verboide. Soñábamos, ábamos, eso es verbo. ¿Correcto?
Reír, ir es verboide. Reír es verbo. ¿De acuerdo? Profesora, disculpe. ¿Sueño también sería un verbo? Claro, yo sueño. Bueno, Pero tiene- si te dice yo sueño con un futuro mejor, verbo. Pero si te dicen el sueño es reparador, el sueño, ¿cómo que está funcionando? Si te digo el sueño, ¿cómo que está funcionando? ¿Como verbo? No. ¿Cómo que está funcionando? ¿Sí sabes? Así es, el sueño está funcionando como sustantivo. Les falta categorías. Tienen que resolver ese tema ya. ¿Sí? ¿Ya? El sueño, recuerda, cuando una palabra admite el determinante es sustantivo, ¿no? El sueño. Es igual que juego, ¿no? Yo juego con mis hijos, verbo. Si yo digo el juego es importante para los niños. El juego. Ahí estoy hablando de sustantivo. ¿Te das cuenta? Eso es muy importante, diferenciarlo. Ya, mira, cuando tú tienes verbos conjugados, se va a presentar morfema amalgama. Ya, chicos, aquí se presentan morfemas amalgamas. Ya. Cuando el verbo está conjugado, fíjate en esta desinencia. Y fíjate en esa desinencia, por favor. Vamos, todo. Juega, ga, la A. ¿De acuerdo? ¿Sí? Estas de acá no son amalgamas. Estos de acá, estimados alumnos, son derivativos. Por ejemplo, tú bien alerta qué palabra estás analizando. Lo peor que hacen los postulantes, es hacer esto. ¿Ya? Por ejemplo, como la profesora separa gatitos, la O, la S, entonces en soñamos, ¿qué hacen los postulantes? Soñamos. Ya, esto será la raíz. Ya será pues derivativo, ¿no? ¿Sí? No sé de qué, pero ya bueno. La O sería género y la S sería número. ¿Qué dicen? ¿Qué hacemos con ese postulante? ¿A dónde lo enviamos? A un ciclo de reforzamiento. ¿Por qué, profesora? A ver, ¿por qué? Díganme ustedes. ¿Por qué eso está mal, chicos? ¿Por qué está mal esto? ¿Por qué esto no es correcto? Por lo que te acabo de enseñar. Díganme ustedes, ¿por qué esto es incorrecto? Eso no procede así. Porque soñamos es verbo, queridos alumnos. Profesora, pero no entiendo, ¿qué hago con los verbos? Ya. Mira, cuando tú tienes un verbo bien práctico, ¿ya? Ubica la raíz y todo lo que queda, ¿ya? La raíz y todo lo que queda es el morfema flexivo amalgama. Así de práctico, ¿ya? ¿Sí? Por eso tú bien atentito. ¿Qué cosa estoy analizando? Sustantivo, verbo, adjetivo. Así es verbo, ahí hay flexivo, amalgama y raíz. Nada más. No te hagas un mundo con este tema. Son cuestiones básicas que te van a evaluar. ¿De acuerdo? Son cuestiones muy prácticas que te van a evaluar. Esa es la forma de proceder. ¿De acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Sí? Avanzamos. Ya, la fijación, proceso que consiste en colocar afijos, o sea, prefijos, infijos o sufijos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es lo que hemos aprendido. ¿Ya? Si deseas, tómale captura. ¿Ya? Muy bien. Hay que clasificar los morfemas gramaticales en las siguientes palabras. A ver, vamos a clasificar acá este ejercicio. A ver, veamos. Establecido viene de establecer, ¿no? Elite, ¿qué sería elite? Ahí tienes elite. ¿Qué sería elite para ustedes? Y la O, ¿qué cosa sería?
Recuerda que no es verbo, ¿eh? Yo he establecido, tú he establecido. Allá, vamos, ayúdenme. ¿Qué tengo acá? ¿Qué cosa tengo aquí? El it, ¿qué sería? Morfema gramatical derivativo, y el o sería morfema gramatical flexivo. Claro, género masculino. Limeños, viene de Lima, pues, ¿no? El eñ, ¿qué va a ser el eñ? El eñ. ¿Qué vendrá a ser el eñ? Queridos, díganme ustedes. Limeño, costeño, sureño. ¿Derivativo? Excelente, señorita, muy bien, derivativo. ¿La o qué sería? Flexivo. De género, ¿no? ¿Y la s qué sería? Flexivo de número, ¿cierto? ¿Sí o no? Ah, está fácil, ¿ves? No es complicado. Amiguitas, elite, ¿qué sería elite? Amiguitas, ¿qué sería elite? Más gramatical de derivativo. Genial, muy bien. La Enlace flexivo. Y la S de S. número. Morfema gramatical flexivo también de número. Así es, muy bien, ya ves, sí. Azul, la raíz. Hino. Himno. Ah, no, quítale la L. La raíz es azul. Ya está. ¿Qué tienes? Morfema gramatical, derivativo, morfema gramatical, flexivo, ¿no? De género. Ahí está. Hay que separar el morfema. Desenredado, viene de enredar, ¿no? Enredar, ¿cierto? Enredar. ¿Y enredar no viene de red? Claro, viene de red. Ah, muy bien, estás pensando, ¿bien? Adjetivo, ¿cierto? La O, flexivo. Ahí queda. Infravalorado, ¿no? Infravalorado, viene de valor. Claro, infra, valor, valoré, valor, valoré. Adjetivo, la O, flexivo. Sub, de continente. Y una derivación, ¿cierto? Destornilladores, viene de tornillo. Y tornillo viene de torno. Ah, un tornillo chiquito, profesora. Así es, pequeño. Adjetivo. Sustantivo. Cantor, ¿cierto? Soñador. Y plural. ¿Ya? Ahí lo tienen para que lo vuelvan a ver. ¿De acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Avanzamos, ¿ya? Avanzamos. Ya, eso de las variables y las invariables también les he explicado, ¿cierto? Variables tienen accidente, sustantivo, adjetivo. Las invariables no tienen accidente. Captura en pantalla, por favor. Y según la cantidad de morfemas, tienes palabra monomorfemática, porque presenta un solo morfema, o sea, la raíz. Y polimorfemática, porque tiene varios morfemas. Por ejemplo, en relojero encuentro la raíz. Esa palabrita, Cristi, es una palabra, es un extranjerismo. Si está castellanizado, si está en el diccionario, en la RAE, perfecto, se puede hacer, ¿no? Porque son vocablos del inglés, es un anglicismo, ¿no? En todo caso sería intra y net, ¿no? Porque net en el inglés es una raíz. Entonces, recuerda que generalmente para los ejercicios sí está en el diccionario, ¿ya? Sí, mira, te voy a capturar la pantalla. Sí está en el diccionario. Es intra y net. Ah, buena pregunta la de su compañera. Un buen dato. Sí está en el diccionario, ¿ya? Lo capturo para que todos lo vean. Ahí está. Correcto. Ninele, ¿sí? Ahí estaría. Se planchó esto. Mira, del inglés, intranet. Es un anglicismo, ¿no? Del inglés, anglicismo. De intra y net. Net en inglés es red, pues, ¿no? Red electrónica. Chévere. Muy bien, Ninele. Buena consulta. Ya está. ¿Listo? Listo. Muy bien. Queda.
¿Ya? Y vamos a ver los procesos de formación de la palabra. ¿Ya? Proceso de formación de la palabra. Si desean, captura en pantalla de esto, porque esto se va a volver a ver. ¿No? Las categorías gramaticales que yo les he explicado. Captura en pantalla. Y los procesos de formación. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 procesos de formación. Empezamos por la más fácil, ¿ya? La más fácil, acortamiento. En lugar de decir fotografía, dices foto. En lugar de decir mi automóvil, dices auto. En lugar de decir motocicleta, moto. Acronimia, cuando cuando se puede leer como una palabra, ¿cierto? ONU, SUNAT, OVNI, la UNI. Cuando no se puede leer como una palabra, le llama sigla. Por ejemplo, San Marcos. El de San Marcos, ¿cuál sería? ¿Dónde clasificarías a la UNMSM? Acortamiento, NOLA. Acronimia o sigla. ¿Qué sería? UNMSM. Sigla, porque no se puede leer como palabra. Así es. Un acrónimo se lee como palabra, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿ya? En morfología. Muy bien. Ahora, estas de acá son las que les hacen dudar. Derivación, acuérdate, por favor, derivación no es que deriva de otra, que viene de otra, que nace de otra, no. Derivación yo tengo que encontrar el morfema derivativo. Derivado, at, blancura, ur, casona, on. Tiene que estar el derivativo. Por ejemplo, soñamos. ¿Soñamos puede ser derivativo? Dime, ¿soñamos puede ser derivativo? Mira que esto puede ser tu puntaje para tu examen, ¿no? ¿Soñamos puede ser derivativo? Vamos, rápido, ¿qué dicen? No. No. ¿Por qué? Porque tiene flexivo amalgama. Los verbos tienen flexivo amalgama. Ahí es donde se confunden muchos. Dejaron, derivada. ¿Por qué? Porque viene de dejar, dejaron. Mal. O sea, los que tienen derivativo de amalgama no pueden ser derivativos en pocas palabras. No, pues porque no existe derivativo de amalgama. Ese es flexivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Ok, muchas gracias. Gracias a ti también. Composición, tú lo conoces desde la primaria como las compuestas. 2 raíces. Pero, profe, acá también me encuentro con 2 raíces. Latinoamérica, 15 y años. Radio y teléfono. Sí, pero fíjate cuál es la diferencia entre la composición y la parasíntesis. En la parasíntesis, la segunda raíz se ha derivado, o sea, se ha agregado un morfema derivativo. An, era, ¿no? Quinceañera, telefonista, ista, esa es una derivación, por eso le llaman parasíntesis. Por ejemplo, si yo te digo 15 años, ¿composición o parasíntesis? 15 y años. 15 y años. No, 15 y años, nada más. ¿Qué cosa sería? Composición. Composición, nada más, porque tengo 15 y años. Nada más. No, Nicolás. Acá, por favor, diferencia entre compo, composición y parasíntesis. ¿Correcto, Manuel? ¿Sí? Parasíntesis. Mira, composición es 2 raíces, obviamente con flexivo, ¿no? 15 y años. Ahí está. ¿Sí? 15 y años. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, otra más. Pica y piedra. ¿Te das cuenta? 2 raíces. ¿Sí? Date cuenta, hay 2 raíces. Años. ¿Ya? Piedra. 2 raíces. En la parasíntesis, queridos alumnos, la segunda tiene derivación. Salva y vidas. ¿Eso sería qué cosa, Ninel? Composición.
Ya, mira, acá tengo la raíz an, pero ya no es la raíz. Es una derivación, queridos. La síntesis. Picapedrero, piedra, ¿cierto? Piedra. Se ha derivado, ¿te das cuenta? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Eso es parasíntesis. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? En la parasíntesis tiene que haber una derivación. Es sustantivo, oficio, Nicolás, a obra, obrero, a pan, panadero, ¿cierto? Obrero, panadero, cocinero, oficio. Ropavejero, buena pregunta, Maricielo. ¿De qué viene? Tú misma. De ropa, viejo y hierro. Ropa, viejo y hierro. ¿Sí o no? ¿Qué sería? Parasíntesis, milagritos. ¿De acuerdo? Parasíntesis. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? A ver, radio aficionado. Radio aficionado. A ver, todos. ¿De qué viene? Radio aficionado. Radio, afición. Y at. Radio, afición y at. ¿Composición o parasíntesis? Parasíntesis. Así es, muy bien. Y esa pregunta, Eduardo, anaranjado, tiene que ver con la parasíntesis por prefijación y sufijación simultánea. ¡Hala! ¿Qué es eso, no? Prefijación y sufijación simultánea. Es lo que pasa cuando una palabra se forma con prefijos, como por ejemplo anaranjado, anaranjado, empanada, ¿ya? Endiosado. Mira, lo que sucede acá es que le estás agregando un prefijo, ¿cierto? ¿Sí? Esto debería ser derivación. Debería ser derivación. Debería. Pero ¿qué pasa? A pan, en. A Dios, en. ¿Cierto? Lo que sucede es que estas palabritas de acá, que yo voy a marcar con, lo voy a subrayar, naranjado, panada y diosado, no existen. Como no existen, como no existen, no tienen existencia, entonces a estas se le llama parasíntesis. Porque de la raíz en adelante no existe como palabra. No existe como palabra. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Que es muy diferente a la palabra deshumanizado. Deshumanizado. Acá hay un prefijo, ¿cierto? Acá hay un prefijo, des. Ahora, pregunto, queridos postulantes, a ver, queridos alumnitos de la pre, a ver, ¿humanizado existe o no existe? ¿Se han humanizado? ¿Existe o no existe? Sí existe, sí existe. Por lo tanto, por ello, por eso, por ende, es derivación. ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Ya? ¿Te das cuenta la diferencia? Si desean, captura en pantalla. Captura en pantalla, por favor. Captura en pantalla, por favor. ¿Listo? Ya. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Vamos al segundo temón que lo tenemos que hacer en 20 minutos. Confío en ustedes, chicos. Vamos, concentradísimos. 10 minutos nada más. Semántica, ya sabes, estudia el significado de la palabra. Lexicología, estudia la estructura y el funcionamiento del repertorio léxico, el vocabulario, léxico, vocabulario. La lexicografía se orienta al estudio de la elaboración de diccionarios. Captura pantalla, por favor. Semántica, lexicología y lexicografía son disciplinas distintas. Semántica, el significado.
Por ejemplo, aquí está el libro, ¿no? En este libro llamado diccionario, encuentro semántica, significado de las palabras. Encuentro lexicología, vocabulario. Y encuentro también la labor de los lexicógrafos, los que elaboran diccionario. ¿Sí? ¿Te das cuenta de la diferencia? Signo. ¿Qué cosa es un signo? Signo es cualquier indicio, rastro, palabra que te transfiera una información. Por ejemplo, la fiebre en una persona equivale a índice, ¿cierto? Equivale a índice, porque es un signo natural, ¿de acuerdo? Ya, entonces, el índice, les decía, es un signo natural, ¿de acuerdo? Una especie de causa-consecuencia. No interviene la mano del hombre. Por ejemplo, la fiebre es algo espontáneo. El humo, la nube gris es algo espontáneo. En el caso del icono y el símbolo son creaciones humanas, ¿ya? El icono se parece, el símbolo no se parece con lo que transmite. ¿De acuerdo? A ver, de manera bien sencilla, ¿sí? Cuando te hablo de índice, te hablo de un signo natural, espontáneo. Presenta de manera natural, no interviene la mano del hombre. Para nada tiene que ver acá la mano del hombre. Es un signo natural. ¿De acuerdo? En el caso del icono y del símbolo, son signos artificiales. Tiene que ver con la creación humana. ¿Ya? Tiene que ver con la creación humana. ¿Correcto? Es un signo artificial. El símbolo, recuerda, no se parece. El icono se parece. Por ejemplo, un mapa, una maqueta, la fotografía de alguien. Pero si yo te digo la Cruz Roja, una paloma blanca, paz, ¿no? No se parece. ¿De acuerdo? No se parece. Si quieres, captura pantalla. Si desean, capturen pantalla, por favor. Siguiente. El signo lingüístico es la palabra. El signo lingüístico es la palabra. ¿Qué características tiene? Es simbólico, es un símbolo. Por ejemplo, la palabra gato, ¿en qué se parece al cuadrúpedo que tiene ojitos, tiene bigotes, tiene orejitas, dice miau? La palabra G-A-T-O, ¿en qué se parece a ese animalito? Pues en nada, ¿no? Ah, ya, es una imposición. Por eso le dicen símbolo. Es convencional, todos nos hemos puesto de acuerdo que ese animalito bigotudo y todo lo demás tiene ese nombre, G-A-T-O. Solamente que en el castellano se escribe G-A-T-O. En el inglés, otra escritura. En el quechua, otra escritura. En el portugués, en el aymara, pero el significado es el mismo. Por eso te dicen convencional, arbitrario. Doble articulación quiere decir que tiene significado y significante. ¿De acuerdo? Captura pantalla, por favor. El significado es el plano del contenido, ¿no? Y el significante sería la cadena sonora, ¿no? La cadena sonora. ¿De acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Sí? Avanzamos. No queda otra. Ya, gracias. El significado es la conceptualización, el concepto, el conjunto de ideas. Por ejemplo, ¿qué ideas tienes de mar? Mar, profesora, el mar. Mar, agua, ¿pero qué agua? Salada, profesora, y bastante, abundante. Ah, ya, entonces, extensión, agua salada. Ahí está. Ese es el concepto. Universidad. ¿Cuál es el significado de universidad? Universidad, un lugar de estudios. ¿Estudios básicos? No, superiores. Ah, ya, entonces, institución educativa superior. Ya está, concepto. Ahora, el asunto está que hay sentidos denotados y connotados. La denotación quiere decir que esa palabra está tomando el significado que está en el diccionario. Por eso te dicen que es básico, primario, objetivo. Tiene una espina en su mano. Ah, una espina. Busca en el diccionario qué significa espina. Y cumple con ese sentido en esa oración. Sí, cumple. ¿Correcto? Sí cumple. Es una púa, la espina es una púa se puede meter a tu dedo. Sí, ah, ya. Denotativo. Denotativo.
¿correcto? Le realizaron una operación al corazón de alto riesgo. Ya, busca en tu diccionario qué significa corazón. Órgano central del ser vivo. Ah, ya. ¿Y te pueden realizar una operación? Claro, por supuesto. Denotativo. Denotativo. La connotación quiere decir el significado secundario, metafórico, subjetivo, contextual, situacional. Es como si tuviera una espina en el alma. Tú puedes tener una púa en tu alma. Profesora, por favor, entiende, estoy hablando de manera connotativa, figurada, contextual, situacional. Me siento mal, por eso digo que tengo una espina en el alma. Ok, listo, entendí. Su corazón de piedra no le permite ayudar. Uy, corazón de piedra. Figurado, figurado, ¿cierto? Connotado, connotado, figurado. Profesora, es como... Claro, no literal, muy bien, Ninele. Literal, letra, al pie de la letra, tal como está en el diccionario. Connotado, connotado, figurado, como que no existiera, es parte de nuestra experiencia. ¿Ya? Corazón de piedra. Tú eres el aire que respiro. Por eso se parece un poco a las figuras literarias. Ahí estamos. Factores que determinan el significado. 2, contexto y situación. ¿Ya? Mira, bien práctico, ¿ya? Contexto es la oración. La oración te permite entender el significado de la palabra, de la oración. Por ejemplo, si yo digo, al caer, se golpeó la cabeza, se golpeó la parte superior de su cuerpo, ¿correcto? Pero cuando yo digo, Darío es la cabeza del grupo, Darío, ¿es la parte superior de su cuerpo? Ay, ¿qué cosa estás hablando? No, estoy hablando de manera figurada, ¿sí? Pero se entiende, Darío es la cabeza de su grupo. En ese caso, cabeza ya no sería parte superior, sino sería el líder. Pero sí se entiende, el contexto me ayuda. Mira, en este caso, de manera bien práctica, ¿dónde estoy? Acá, por acá, por acá. El contexto, chicos, no se hagan paltas acá, ¿ya? El contexto es la oración, la frase que te ayuda a precisar el significado de una palabra. ¿Ya? Es el mismo texto, ¿ya? Es el mismo texto. El texto te brinda facilidades para encontrar el significado de una palabra. Darío es la cabeza de su grupo. Se entiende que Darío es el líder de su grupo. ¿Ya? La situación, queridos, se presenta en oraciones que no son concretas. ¿Cómo se llaman estas oraciones? Ambiguas, queridos alumnitos, ¿ya? Una oración ambigua. Una oración ambigua, por ejemplo, es a Darío le encanta ese plato. A Darío le encanta ese plato. A Darío profesora, ¿qué le encanta a Darío? ¿Un plato de comida o le encanta ese objeto de loza? No le entiendo, profesora. ¿Ya? Darío perdió los papeles. Darío perdió los papeles. ¿Qué me quiere decir, profesora? ¿Que Darío perdió los documentos? No, Darío perdió el control de sus emociones. Hable claro, profesora, usted habla con oraciones ambiguas. Es que necesitamos de la situación. ¿Qué cosa es la situación? La situación es el entorno no lingüístico. Tendría que ver a Darío perdiendo los documentos, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, dice, María habló a los estudiantes de lingüística. El contexto no es suficiente, dice, ya que la oración presenta 2 interpretaciones ambiguas. María habló a los estudiantes de lingüística. O María les habló sobre el tema de lingüística a los estudiantes. O sea, ¿los estudiantes son de lingüística o es que María ha desarrollado el tema de lingüística? No sé. Es ambiguo. ¿Me entendieron, queridos? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, Miss. Listo, genial. Captura en pantalla. ¿Sí? Estamos contra el tiempo. Ya. 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 Bueno. Si en el examen te viene esto de situación, la respuesta va a estar en la ambigua. Si te piden contexto, quiere decir que de las 4 alternativas, 3 son ambiguas y una no es ambigua. Ahí es contexto. Si te dicen situación, una es ambigua. Esa vas a marcar. Relaciones
entre significante y significado. La sinonimia, sabes que es una palabra que tiene diferente representación, pero igual significado. Alzar, elevar, levantar, oscurecer, anochecer, ensombrecer, pedir, suplicar, rogar. ¿Sí? Lo saben, lo conocen, lo han visto, lo han estudiado. Captura en pantalla, por favor. La polisemia. Las palabras polisémicas presentan más de un significado. Además, se reconocen por la convergencia o la relación entre sus semas, entre sus significados. Capa, aquello que cubre. Capa, como vestimenta, también te cubre. Mira que capa comparte el sema de cubrir. Sea literal o figuradamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, Juan es un capo, o ya, María es una capa en lo que hace. María es una capa en el diseño. Ah, una capa, pero ¿cómo va a ser una capa, una vestimenta? No, pues figuradamente, o sea, que lo cubre, o sea, tiene todo el conocimiento, puede desarrollarlo todo. Eso es polisemia. Es como estrella el astro, que es llamativo, que alumbra. Y estrella de cine, ¿por qué es polisemia? ¿En qué se parece? No es que se parezcan, sino tienen que compartir un sema en común. La estrella de astro llama la atención. La estrella de cine también llama la atención, ¿cierto? Por eso es que todo se puede desarrollar de manera figurada o literal. Así es Alanis, como en copa, ¿no? En este caso sería la forma, ¿cierto? ¿Sí? Vaso con pie para beber, premio que se confiere en los certámenes, que tiene esa forma, ¿no? Y el conjunto de ramas superior, ¿de acuerdo? ¿Sí? La parte elevada superior. Muy bien. Homonimia. No hay un semen común en la homonimia. ¿De acuerdo? Claro, exactamente, Manuel, pero esa forma no se queden solo en lo visual, ¿eh? No se queden solo en lo visual, porque si tú te quedas en lo visual, para ti araña de insecto con araña de, no sé, del adorno de las alas, tienes que buscar esa forma, ese color o esa función que tú me dices, Eduardo, pero a nivel de C+, a nivel de significado. No solamente por lo que ves. Mira que esto se parece a esto y esto se parece acá. Mira que esto tiene por acá y esto por acá. No, no con dibujitos, sino con semas. ¿De acuerdo, Eduardo? En la homonimia no ocurre eso. ¿Ya? En la homonimia no ocurre eso. ¿Ya? En la homonimia parcial pertenecen a categorías gramaticales diferentes. Por ejemplo, a, verbo, a, preposición, tuvo, sustantivo y tuvo, verbo. Parcial, diferentes categorías. Absoluta, pertenecen a la misma categoría. El papa, título religioso, ¿cierto? Papa, tubérculo, ¿correcto? Duelo, enfrentamiento. Se encuentra en proceso de duelo, tristeza, pérdida, ausencia, ¿cierto? ¿Ya? Entonces pertenecen a la misma categoría, sustantivo, 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 sustantivo. Puede ser adjetivo, adjetivo, puede ser verbo, verbo también, ¿cierto? La paradigmática, lee bien acá, es la conjugación verbal. Hablamos, nosotros hablamos ayer. Nosotros hablamos ahora, mira, la conjugación verbal es igualita para el pasado y para el presente. Yo salía a las 5, José salía, mira, salía para el yo y salía para la tercera persona. Esa es la paradigmática. ¿De acuerdo, queridos alumnos? ¿Sí o no? Captura en pantalla si desean, ¿no? Captura en pantalla, por favor. ¿Ya? Muy bien. Luego, la antonimia. Las palabras antónimas presentan significados opuestos. Gramatical, cuando utilizas los prefijos de negación. Legal, ilegal, parcial, imparcial, justo, injusto, posible, imposible, feliz, infeliz. La lexical puede ser complementaria, puede ser propia o gradual o puede ser recíproca. Ya, explico esto, ¿ya? De manera fácil. La propia o gradual tiene un término medio. Por eso dice gradual. Entre frío y caliente, dime el término medio, por favor.
Entre infancia y vejez, dime el término medio, por favor. Sí, sí, señora Betty, no se preocupe, ahorita me voy. ¿Ya? Muy bien, ahí está tibio, ¿cierto? Tibio, correcto. Entre vivo y muerto, dime el término medio, por favor. Entre vivo y muerto, hay un término medio, agonizando, profesora. No te pases. Ese todavía está vivo, ¿sí? Si tú me dices agonizando, todavía está vivo, ¿cierto? Día, tarde, noche, muy bien, Eduardito. En la complementaria, por favor, cuando acabe, ya. En la complementaria no hay término medio y son excluyentes. ¿Ya? Por ejemplo, ¿vivo o muerto? Mi padre está vivo. No me vas a preguntar cuándo murió tu padre, ¿cierto? Si está vivo, ¿ya? ¿Correcto? Y en el caso de la recíproca, ¿ya? En el caso de la recíproca, ¿ya? No hay término medio y se necesitan. Existe reciprocidad. El uno supone al otro. ¿Ya? El uno supone al otro. Por ejemplo, médico supone la presencia del paciente. Tío supone la presencia de un sobrino. Vendedor supone la presencia de un comprador. ¿Listo? Captura en pantalla, chicos, hermosos. ¿De acuerdo? Ya, muy bien, listo. Hiperonimia, hiponimia y cohiponimia. Hiper, acuérdate de hipermercado, hiper, el término grande. Cuando yo digo fruta, uy, ha traído fruta, mamá, piña, naranja, correcto. Hipo, el término pequeñito, pera, naranja. Ya. Cohiponimia, siempre van a aparecer dos. Ya. La pera con la piña, que pertenecen a un mismo hiperónimo. Captura pantalla, porfa. Ya. Captura pantalla, por favor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, mira. Una pregunta de tu boletín. Ya con eso acabamos, ¿no? Terminamos. ¿Qué les queda? Repasar, estudiar, practicar. En morfología, domina categorías gramaticales, por favor. Mínimo las preposiciones, conjunciones y adverbios. Mira que se viene la siguiente semana ya categorías gramaticales, de ahí sintaxis, ya. Y si no saben alguito, comienzan a odiar al profe, ¿no? Luego también al curso y luego también al estudio, ¿ya? Y ustedes dicen, no, no me enseñan bien. No, el problema está que ustedes tienen que poner a su parte. ¿Y qué es poner a su parte? Que ustedes estudien. Y una forma de estudiar este curso de lenguaje es dominando categorías gramaticales. Dominan categorías gramaticales, reconocimiento y sale rápido. Ya, a ver, ayúdenme. Ah, pero profesora, no está subrayado. Brasil y país. Fácil, ¿ah? Brasil y país. País es el término grande, ¿no? El término mayor. ¿Qué sería? De menos a más. Hipo, ¿no? Ahí está, muy bien. En la siguiente debe estar subrayado vender y comprar. Vender supone la idea de comprar. Antonimia, ¿qué? Reci, ¿no? Recíproca. ¿Ya? Recíproca. Correcto. Ya tenemos la clave. ¿Qué dicen? 1 con B y 2 con C. Ya, todavía. Ya, la 3. Buscamos las palabras tirria, ojeriza, animadversión. Ya, ¿qué son estos? Ya, con esto ya tenemos la clave, me imagino. ¿Qué dicen? 3 con D. Ya, acá está la clave. ¿Están de acuerdo, queridos? ¿Acuerdo, desacuerdo? Más o menos por ahí. La C la clave, ¿no? ¿He marcado bien? Sí, la C la clave. Ya, una más. Todavía tenemos un minuto, chicos. Profesora, ¿puede poner homonimia paradigmática? Claro. La homonimia paradigmática es la que se presenta en la conjugación verbal. ¿Ya? La homonimia paradigmática es la que se presenta en la conjugación verbal. Ya. En la 9 vamos a ver. ¿Qué pasó, Ortiz Kelia? Ya, a ver.
Ya, ahorita nos vamos, ¿ya? Ahorita nos vamos. Ya, los que ya desean estirarse, pueden estirarse, ¿ya? Ha sido una clase full. Ahorita me voy, ¿ya? A ver, esta última y me voy. ¿De acuerdo? Vamos, a ver. ¿Qué dicen? La pregunta 9 de tu boletín. La 9 de tu boletín. ¿Dónde hay enunciados con homonimia? Mira, si te preguntan homonimia, ¿qué es lo que tienes que hacer? Palabras que se escriben igual. Por ejemplo, cobre con cobre. Luego de la en esa vía con vía. Don Carlos siempre ha sido felicitado por el don musical. Don. Siempre describían a Juan como una persona astuta, perspicaz y hábil. En la 4 no hay, ¿ah? En la 4 no hay homonimia. ¿Ya? Entonces, desde ahí ya tienes una gran super ayuda. La 4 no hay homonimia, ¿cierto? La 4 no hay homonimia. ¿Y eso qué me va a ayudar, profesora? A descartar. Descarta. Solamente vas a trabajar con la B y la C, ¿sí? La respuesta es la B y la C. Entonces la 3 sí es homonimia. La 3 sí es homonimia porque está en la B y la C. Ya, solamente voy a trabajar acá arriba. Cobre y cobre. Vía. ¿Ya? ¿Cuál es la clave, chicos? Díganme ustedes, ¿cuál es la clave? Ya está. La clave es la B. ¿Por qué? Porque en la 1, cobre, por favor, lo que corresponde a verbo cobrar. Mineral, ¿no? Verbo y mineral. Cobrar y mineral. No tienen ningún seme en común. Eso es homonimia. ¿Correcto? Y vía, ¿por qué, profesor? Porque comparten el mismo sema. Vía es una ruta, paso a paso, ¿cierto? Vía judicial también es una ruta y mejor no meterse en nada con la justicia en el Perú, ¿sí? Porque esa vía tiene más curvas, abismos, caídas y todo lo demás. Listo, queridos alumnos, hemos terminado, volando, pero hemos terminado. ¿Listo? ¿Algo más en que les pueda ayudar? ¿Todo bien? Sí, profesora. Sí, profesora, todo. Todo bien, gracias Rosales, muy bien, gracias a todos los que han participado. ¿Por qué las 2 están mal? ¿En dónde, Eduardito? Háblame rápido, la 2. Porque esto sería polisemia, hijo. Comparten un mismo semen común. Cuando comparten un mismo semen común, que en este caso sería ruta, el otro de manera figurada, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa hay? Cuando hay semen común, ¿cuál es el resultado acá? Polisemia. ¿Listo? Ahora sí. Ya, ¿qué les falta? ¿Qué claves les falta? Ya dicto, ¿ya? Rápido. La 1 dado, si alguien va copiando en el chat, me ayuda. 1 dado, 2 casa, 3 avión, 4 casa, 5 barco, 6 barco, 7 casita, 8 barco, 9 barco y 10 casa. Ahí está, queridos. Bien. Me despido. Sí, dime, Rosal. En la homonimia siempre se va a escribir igual, pero van a tener un diferente significado. Algo así. Y en la polisemia también. ¿Ya? En la homonimia y en la polisemia se escriben igual, pero tienen diferente significado. ¿Cómo diferencio? Porque en la polisemia hay un semen común. ¿Ya? En la homonimia, no hay un semen común. ¿Ya? Por ejemplo, ese verbo, ¿no? Cobre la renta, cobrar. Con cobre de mineral no se parecen en nada, ¿cierto? Para eso, claro, tenían diferentes significados. Y la polisemia iba igual, pero tenían el mismo significado. El mismo semen común, hay un semen común, así mejor trabajan. Sí. ¿Listo? Ya, muchas gracias. Cuídense, un abrazo. Chao, chao.